con nosotros vía Zoom. ¿Cómo estás, doctor? Te saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Bienvenido a este espacio y queremos que nos cuentes todo acerca de las hernias, de las famosísimas hernias. Para empezar, ¿qué es una hernia? ¿Cómo la podemos describir? Mira, Cristina, sí, las hernias son uno de los principales motivos de consulta que nos llegan a los cirujanos. Es importante definir qué es porque muchas veces se tiene una idea un poco equivocada. Una hernia es una protrusión de las estructuras internas del abdomen que salen a través de la pared abdominal hacia el exterior. Y entonces se conforma una hernia de dos partes, lo que es el contenido que protruye al exterior, además del defecto de la pared abdominal. Mucha gente cree que una hernia es solamente el- la bolita que se forma en el abdomen, pero realmente no es una bolita, sino es contenido interno que protruye a través de un defecto. Y esto es importante porque la gente muchas veces llega a la consulta diciendo, quiero que me quiten la hernia, pero las hernias no solo se quitan, sino que se tienen que reparar, y lo que se repara es la pared abdominal que tiene un defecto o un agujero. Ahora, ¿qué tipos de hernias hay? Porque hay algunos tipos, ¿no? Sí, existen diferentes tipos de hernias y las que vamos a hablar el día de hoy son hernias del abdomen. Y dentro del abdomen existen hernias umbilicales que se forman justamente en el ombligo, que muchas veces las vemos desde los niños pequeños o los bebés y pacientes adultos. Hernias en las ingles, que son más comunes en los hombres, y que a veces pueden llegar a complicarse hasta ser muy grandes en el escroto. Hernias femorales, las cuales son más comunes en las mujeres, que se forman justo en la parte superior del muslo, por abajo de la ingle, y las hernias que a veces son más molestas son las hernias posicionales, que son las hernias que una vez que te han operado una cirugía previa, como una cesárea, una cirugía de vesícula, una cirugía de apéndice, se pueden formar en el sitio en donde se hizo la cirugía, en donde está la cicatriz. Ahora, sí es verdad que son más comunes o más frecuentes en los hombres algún tipo de hernia quizá que en las mujeres. Sí, mira, en la estadística lo que se ha estudiado por lo pronto en México es que cerca del 10% de nuestra población va a presentar una hernia a lo largo de su vida. Y dentro de este 10%, las hernias más comunes, cerca del 60% son hernias inguinales. Por lo tanto, las hernias más comunes van a ser inguinales y como las inguinales son mucho más comunes en hombres que en mujeres, podemos decir que la mayor parte de las hernias se van a presentar en hombres. Causas, ¿por qué salen? Yo recuerdo que te dicen, no cargues cosas tan pesadas porque te va a salir algo, te va a dar algo, te puede dar una hernia, te puede salir una hernia. ¿Qué tan cierto es esto? Sí, es bastante cierto. Muchas de las hernias ya se presentan desde el nacimiento, desde la niñez, y muchas veces no se notan con el tiempo hasta que el paciente ya creció, hasta que ya empieza a hacer esfuerzos. Y sí, una de las principales causas para el desarrollo de que vaya creciendo las hernias es el cargar objetos pesados, sobre todo cuando no hay una buena técnica para cargarlos. Gente que se agacha y recoge el peso con la espalda, por ejemplo, que no hace una buena técnica, que no, o que su trabajo se dedican solamente a cargar costales, bultos mayores a 20 kilos, y esto es un factor muy predisponente. También cualquier otra actividad que eleve la presión dentro del abdomen, por ejemplo, hacer abdominales de forma que no esté supervisada, cargar peso en el gimnasio que no esté supervisado. También una cosa que es muy importante a veces es el estreñimiento, porque la gente puja mucho para evacuar y ese aumento en la presión intraabdominal para hacer la evacuación es un factor para desarrollar hernias. Y algunas otras cosas como pacientes que tienen neumopatías crónicas en las que siempre están tosiendo, siempre están estornudando, pacientes con EPOC o alguna otra situación como estas. Este, en los hombres también un factor de riesgo importante para el desarrollo de hernias inguinales es el agrandamiento de la próstata, los pacientes que tienen hipertrofia prostática benigna, y estos hacen mucho esfuerzo para orinar y el esfuerzo para orinar aumenta mucho la presión dentro de la cavidad. Y por último, dos cosas que son muy comunes en nuestro medio, que es la obesidad, el sobrepeso, y el tabaquismo. La obesidad obviamente va a aumentar la presión dentro del abdomen y cualquier presión dentro del abdomen va a predisponer esto. Y el tabaquismo es porque el tabaco afecta la calidad de los tejidos y predispone también a que se vayan abriendo poco a poco con el tiempo. Doctor, a ver, déjame voy.
veo si te voy entendiendo. O sea, la hernia nos decías que es como una protuberancia, pero puede representarse como una pequeña bolita, o sea, se ve, es visible. Muchas veces sí, la mayoría de las veces sí, se nota, sale la bolita hacia el exterior de la piel y la gente la nota. Muchas veces no se nota y la bolita está ahí. Es gente que se presenta con dolor en el ombligo, dolor en la hernia, dolor en la ingle, perdón, y no saben por qué es. Y hasta que se palpan o se meten, que con los dedos empiezan a empujar hacia abajo los tejidos, notan la presencia de una bolita dentro de la grasa de la piel. Depende de qué tamaño sea la protuberancia o el tejido que haya salido del interior hacia el exterior, es si se va a notar o no. Sobre todo en pacientes muy delgados es fácil que se noten los abultamientos, pero en pacientes que puedan ser más obesos pueden tener una hernia y que la bolita esté adentro de la grasa y que no la puedan ver, pero sí la sientan. Bueno, y esta protuberancia o esta bolita que muchas veces es visible, o sea, que lo podemos detectar a simple vista, está conformada, si te entiendo bien, o puede ser que esté conformada entre órganos y tejidos y ¿qué más? Sí, lo más común es que empiezan a salir los tejidos grasos que están dentro del abdomen, que puede ser lo que le llamamos nosotros grasa preperitoneal, que puede ser el epiplón, que es la grasa que recubre el intestino grueso, o a veces se puede salir incluso el intestino delgado o incluso el colon. En hernias más grandes, que ya son hernias más complicadas, puede incluso hasta llegar a herniarse lo que es la vejiga o algún otro órgano, pero empieza generalmente en los tejidos grasos y ya después, mientras va creciendo más, puede llegar a atraparse el intestino. Y esto es muy importante mencionarlo, porque una vez que el intestino se atrapa, puede llegar a perder su irrigación y al perder la irrigación sanguínea puede llegar a infartarse y perforarse y convertirse en algo más grave. De acuerdo. Ahora, esto nos decías que hay diferentes tipos de hernias, que también varía el tipo dependiendo del lugar o la zona en la que salgan o en la que surjan, ¿no? Pero hay Sí. una hernia, un tipo de hernia que es como incisional, que le llaman, y que se utiliza o que se usa más bien o puede salir a través de un proceso de cirugía o después de una cirugía. Esto, no sé qué me puedas decir acerca de la hernia por incisión y qué tiene que ver con el abdomen o cuando las mujeres tienen alguna cesárea, o sea, que puedan llegar a tener, si hay una relación de que puedan llegar a tener una hernia. Sí, por regla, después de cualquier cirugía abdominal existe el riesgo de desarrollar hernias. Sobre todo cirugías más grandes. Las cesáreas son cirugías grandes, las vesículas cuando se hacen por método convencional o incisiones en la línea media del abdomen por alguna otra patología. Y esto está muy relacionado con los cuidados que haya después de esa primer cirugía. Si después de tu primer cesárea o después de la cirugía que tuviste, no te cuidaste de no hacer esfuerzos pesados, de cuidar tu cicatrización, de hacer el reposo necesario, vas a tener más riesgo de que esa cirugía se desarrolle una hernia, que los tejidos, después de que los cerraron en la primera cirugía, empiecen a tener mucha tensión y empiecen a abrirse poco a poco por falta de adecuado cuidado. Entonces, sí, la cesárea es una de las cirugías que frecuentemente se asocian a hernias incisionales, pero no las vemos de forma inmediata. Por ejemplo, llegan a la consulta muchos pacientes que me dicen, hace 10, 15 años que tuve mi última cesárea y hace unos meses empecé a notar el crecimiento, el abultamiento en la zona de la cicatriz. Y sí, se les empieza a formar una hernia incisional, la cual es justo en el sitio de la cicatriz y pues bueno, hay que repararla. ¿Cómo te das cuenta, cómo te puedes dar cuenta que tienes una hernia? O sea, en el caso en las que no son visibles, porque cuando está creciendo, cuando se está haciendo el abultamiento, pues es muy obvio o evidente. Pero si no te sucede esto, ¿cómo te puedes dar cuenta que te está saliendo una hernia? Claro, como dices, ya cuando está el abultamiento es bastante obvio, ya, el mismo paciente te dice que tiene una hernia, pero esto empieza, generalmente el paciente tiene una molestia, una sensación de pulsación, un pequeño dolor en el sitio y ese dolor empieza a ser más constante, empieza a ser más molesto conforme va pasando el tiempo, y empieza a manifestarse más cuando el paciente hace esfuerzo. Dice, es que me agaché a levantar algo y después de que me levanté,
el dolor se me quedó en el ombligo y no se me quitó ahí hasta después de 2 o 3 horas, o cargué al bebé y después y me dolió mucho y después no se me quitaba. Entonces, eso se empieza a hacer más frecuente hasta que empieza a abultarse. Entonces, si tiene alguna molestia de ese tipo después de realizar esfuerzos y empieza a ser más crónico y ve que no se va quitando, pues ahí puede empezar a consultar, porque aparte de diagnosticar las hernias, cuando ya se abultaron, se pueden hacer otro tipo de estudios como ultrasonidos o tomografías, dependiendo de la región del tamaño de la hernia, para hacer el diagnóstico, aunque sea una hernia pequeña que aún no sea visible. ¿Qué tan común es que te salga una hernia, por ejemplo, hablando en porcentajes así en general, a la población, qué tan común es? Sí, digo, más o menos en México el 10% de la población en algún momento de su vida va a desarrollar una hernia, una de cada 10 personas. Entonces sí es algo común. Probablemente todos conocemos a alguien que ha tenido o que ya se haya operado de hernia. Y dentro de esto la más común que encontramos, digo, es la inguinal, seguida de la hernia umbilical. Y dentro de las hernias incisionales podemos decir más o menos que hay entre el 6 y 10% de las cirugías que se han realizado en abdomen pueden desarrollar una hernia incisional. Bueno, aquí hay muchas preguntas, ha habido muchas preguntas en relación a la operación de las hernias. ¿Todas las hernias son operables? Esto es parte de lo que te queremos preguntar, pero al regresar de una pausa, porque ya nos tenemos que ir, pero también nos han preguntado acerca del tiempo de recuperación de una cirugía de hernia y pues bueno. Regresando de la pausa, les sigo contando con el doctor Carlos Jiménez. Si tienes alguna duda, llámanos, escríbenos al 8180-002300. Lo podemos hacer de manera confidencial o como tú quieras. Lo importante es que consultes y aproveches este espacio que es para ti el día de hoy. Ya volvemos.